Muy buenos días, estimados participantes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Procedimientos contables del tratamiento de ingresos bajo el marco NIC-SP. Les saluda Mónica Rodríguez Vargas, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Como parte de las labores de capacitación del MEF, el webinar del día de hoy tiene como objetivo difundir el alcance y la aplicación de las normas bajo el marco NIC-SP respecto a los ingresos de transacciones con contraprestación y transacciones sin contraprestación, con procedimientos contables para la preparación de la información financiera. A continuación, damos pase a nuestro expositor, doctor Marlon Prieto Ormaza, especialista de la Dirección de Normatividad de la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, quien desarrollará el tema Procedimientos contables del tratamiento de ingresos bajo el marco NIC-SP. Adelante, Marlon. ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Buenos días y muchas gracias por este pase. Igual, queridos y estimados colegas, buenos días a todos. Bueno, es un enorme privilegio entonces poder en esta ocasión dirigirme a todos ustedes en este webinar relacionado a los procedimientos contables del tratamiento de ingresos bajo el marco NIC-SP y otros casos prácticos que vamos a revisar. Bueno, nótese que este evento tiene como característica analizar, ¿no?, sobre todo los aspectos contables. Eso es lo que nos interesa saber y hemos elegido este tema de los ingresos, que justamente la NIC-SP nos va a ayudar a entender en qué consiste el reconocimiento de los ingresos. El índice, como parte de este evento, tenemos para ustedes el marco normativo para la preparación de la información financiera. Haremos un repaso de las últimas normas, no todas, pero creemos que algunas en esta ocasión sí corresponde mencionarlas. Y vamos a cerrar este webinar con casos prácticos, de igual manera que involucren todo el tratamiento contable que en este momento las entidades públicas están realizando. Bueno, revisando el contexto de las normas que tenemos en la Dirección General de Contabilidad Pública, recurrimos a este texto único ordenado, el Decreto Legislativo 1438. En el artículo 4 se precisa que el marco para la preparación de la información financiera son las normas internacionales de contabilidad del sector público, ¿no? Eso nos queda claro. Y luego dice en el segundo párrafo, estos marcos son adoptados conforme a las disposiciones que establezca la Dirección General de Contabilidad Pública. Por ejemplo, la Dirección General, la DGCP en adelante, ha considerado y ha emitido varios marcos normativos, entre ellos resoluciones directorales, ha emitido instructivos, de pronto un comunicado hace poco nada más, de manera que todas las disposiciones que emite el ente rector constituyen parte de este marco de la NIC-SP. A modo de ejemplo, el año pasado se emitió una resolución directoral 016, ¿no? 2023. En esa resolución, por ejemplo, entre otros aspectos, se ha determinado cuál es el tratamiento de los costos por préstamos. Es decir, a partir de este año, todas las entidades públicas, en el caso que tengan operaciones de endeudamiento y de los cuales van a tener que pagar esos intereses, por ejemplo, deben ser reconocidos como gastos. Entonces, eso es una posición que el ente rector está estableciendo. Otro tema que también es importante y me gustaría resaltarlo en esta charla es que en esta resolución directoral 016 también se precisa el tratamiento contable que deben tener las entidades cuando construyen obras, por ejemplo, pero no para ellos, sino para otras entidades, ¿no? Y cómo es que deben ser contabilizados. Por ahí se dice que deben ser presentados como inventarios. Y hace poco nada más, según una resolución directoral 09, igual el ente rector la ha emitido, establece, por ejemplo, el tratamiento de la fórmula del costo, ¿no? Y justamente se ha mencionado que la fórmula que debemos utilizar es el promedio ponderado cuando los bienes tienen naturaleza y uso similar. Entonces eso a modo de darle fuerza, ¿no?, a este segundo párrafo que señala que el ente rector establece también disposiciones que conforman el marco NICS. Bueno, además, aquí tenemos en el mismo decreto legislativo 1438, igual esto es muy importante precisarlo, ¿no?, reforzarlo, dice así: el registro contable es el acto que consiste en reconocer en la información financiera e información presupuestaria de la entidad
del sector público las transacciones y otros hechos económicos de acuerdo a su naturaleza en las cuentas del plan contable que corresponda. Y en la parte última, en subrayado, dice sustentado con la respectiva documentación física o electrónica. Ya, hacemos un comentario aquí. Si bien es cierto, a nosotros nos interesa mucho por la parte contable el registro de una transacción, ¿no? De un evento o una condición, tal como refieren las normas internacionales, pero sí es importante que ese registro contable tiene que estar debidamente sustentado o con la respectiva documentación, como se dice aquí. Por ejemplo, ¿no? Si yo les hago una pregunta a todos, ¿no? Vayan pensándolo, no pido que me respondan, pero sí que lo tengan en cuenta, ¿no? ¿Por qué utilizamos una nota de entrada al almacén? Si, por ejemplo, quiero registrar una donación, por qué necesitamos tener una NEA, ¿no? Esta nota de entrada al almacén. Bueno, pregunta que no requiere respuesta, pero sí quiero que lo vayan pensando. ¿Por qué es que utilizamos la NEA? Y acá dice, ¿no? Sustentado con la respectiva documentación. Es decir, si recibimos una donación o una transferencia donde no ha implicado el uso del presupuesto, donde no se ha realizado gasto alguno, entonces el documento que va a sustentar esta transacción es la NEA. ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, eso no lo regula la Dirección de Contabilidad Pública, ¿no? Por cierto, no regulamos documentos, sí regulamos transacciones, reconocimiento, medición, revelación y cómo es que se debe registrar una transacción, pero no regulamos documentación. Entonces, por ejemplo, para este caso que se me ocurre, si vamos a la Directiva 04/2021 de la Dirección de Abastecimientos, ellos regulan el uso de la NEA. Por ejemplo, ¿no? Dicen, la NEA se utiliza cuando hay producción de bienes, cuando hay productos terminados, NEA para donaciones, NEA para transferencias, NEA para devolución a almacenes o por diferencia de inventarios. Inclusive se debe utilizar una NEA para bienes decomisados. Entonces, fíjense que basado en esa norma es que hay una documentación fuente, ¿no? Que para nosotros es importante, ese documento para el registro contable. Entonces, cuando acá dice, debemos reconocer las transacciones y otros hechos económicos sustentados con la respectiva documentación, ese criterio es importante al momento de hacer un registro contable. Bueno, luego, viendo todavía esta parte de los antecedentes normativos, tenemos la resolución directoral número 013, ¿no? Que establece el marco NICS. El marco NICS está sustentado en estos 4 pilares fundamentales, los cuales son, número 1, las normas internacionales de contabilidad del sector público, edición 2022. ¿Cuántas NICS tenemos? ¿Cuántas NICS tenemos? Igual, ¿no? En números llegamos a 42. Sin embargo, algunas no existen, ¿no? En números, pero sumados salen 38 NICS. Ya todas esas NICS constituyen el marco contable en el Perú. 2, el marco conceptual, ¿no? El marco conceptual para la información financiera con propósito general de las entidades del sector público conforme a las NICS SP. El marco conceptual, si bien es cierto, establece, aclara, es parte del marco conceptual de nosotros, igual hay que leerla y hay que revisarla, ¿no? Por ejemplo, se me ocurre, en el marco conceptual, a modo de explicación, cuando revisamos el capítulo 5 sobre el control, por ejemplo, en el control se habla, se aclara, ¿no? Se aclara qué es el control, por ejemplo, para reconocer un activo, porque la NIC-SP nos explica qué es un activo, es un recurso controlado, ¿no? Que proviene de sucesos pasados y de los cuales se espera obtener en un futuro beneficios económicos o potenciales de servicio. Sin embargo, el marco conceptual, por ejemplo, aclara qué cosa significa el control. Y el mismo marco conceptual dice que el control se refiere a la capacidad de usar el recurso. Entonces, como que le da sentido a nosotros los contadores, los que preparamos información financiera, nos da sentido al momento de reconocer ese activo, ¿no? O si no lo es, preguntarnos siempre, ¿no? ¿Tengo la capacidad de usar el recurso? Inclusive el marco conceptual establece, establece indicadores que no son factores concluyentes, pero sí establece indicadores para poder saber si tenemos la capacidad de uso del recurso. Entre ellos, por ejemplo, ¿no? Como digo, no son factores concluyentes, ¿no? El marco conceptual lo considera como ejemplos. 1, la propiedad legal, ¿no? Ahí tú tienes la capacidad de usar el recurso. 2, el acceso al recurso. 3, la existencia de un derecho exigible. Entonces, esos son ejemplos, como les digo, a fin de poder entender por qué el marco conceptual, ¿no? Ayuda a entender, clarifica, en algunos casos, el entendimiento de la NIC-SP.
Muy bien, luego tenemos el otro punto, es el prólogo de las NICS SP. Si bien es cierto, es un documento muy pequeño, ¿no? Apenas tiene, creo que podemos contarla con las manos cuántas hojas tiene. Este prólogo de las NICS establece, por ejemplo, por qué es importante, por qué son importantes las NICS, ¿no? Y menciona que todos los párrafos tienen la misma autoridad. Y acá hay que resaltar que el prólogo, por ejemplo, nos enseña cómo identificar un principio, ¿no? Y nos dice, hay párrafos en negritas y párrafos en textos normales. Los párrafos que están en negritas, esos son los principios, que hay que tenerla en cuenta. Ahí les invito a que revisen el párrafo 11 y el párrafo 12, que inclusive el prólogo señala, en algunos aspectos dice que las NICS SP no están pensadas para ser aplicadas a partidas no significativas. Entonces, fíjense la importancia que tienen esos documentos. Y luego el punto 4, que es el otro pilar, ¿no? que constituye nuestro marco NICS, son las disposiciones que, que emita el ente rector, ¿no? Para la aplicación de la NIC SP. Muy bien. Luego, justamente hablando de este último pilar, sobre las disposiciones que el ente rector va a emitir, por ejemplo, acá tenemos, ¿y cuáles son, por ejemplo, esas otras disposiciones, ¿no? Que ya lo había mencionado, estaba citando algunos ejemplos sobre esta resolución directoral 016, que establece disposiciones para la aplicación de las normas internacionales de control del sector público en la preparación de la información financiera en las entidades del sector público con vigencia desde el 1 de enero de este año 24. Esta resolución directoral ha establecido, por ejemplo, aspectos como relacionados al flujo efectivo. Tenemos aspectos sobre los efectos en las variaciones en las tasas de cambio en moneda extranjera. También se nos explica cómo contabilizar los costos por préstamos. Se ha establecido muchos criterios sobre la propiedad, planta y equipo. Y además la norma refiere situaciones para el reconocimiento de intangibles. Entonces, igual, ¿no? Yo les invito a que podamos siempre a revisar esta norma y tenerla en cuenta al momento de reconocer transacciones que tienen que ver con diversos activos. Por otro lado, esta es una de las últimas resoluciones directorales que el ente rector ha emitido, es la 09-2024. En esta resolución también se establecen diversas disposiciones para la aplicación de este marco de las NICS SP en nuestro país. Esta es una resolución igual pequeña, pero que tiene mucha profundidad en su contenido, ¿no? Es decir, en esta norma se establece, por ejemplo, cuál es el tratamiento de inventarios, ¿no? Aspectos sobre cómo reconocer el costo posterior en las propiedades de inversión y aspectos relacionados al reconocimiento de los activos intangibles. Entonces, hasta aquí, como que estoy haciendo un repaso normativo que en otras ocasiones el ente rector en otros webinars ya los ha presentado, ¿no? Ahora sí, comenzamos con el tema que nos corresponde, la revisión de la norma internacional número 9, ingresos de transacciones con contraprestación, roles principal y agente. Es decir, ¿quién reconoce el ingreso? ¿El principal o el agente? ¿No? Justamente tenemos ahí un decreto supremo, el 043, es una norma que ha sido emitida por la Dirección General del Tesoro Público, pero donde los recursos, ¿no? que recaudan las entidades como tasas, ingresos no tributarios y multas son recursos del Tesoro Público, ¿no? Es lo que refiere tal norma. Pero más allá de lo que dice la norma, ¿qué nos dice la parte contable? Que es el aspecto que para nosotros significa de aplicación, ¿no? Entonces, esta norma internacional nos enseña cómo reconocer y cómo identificar si yo estoy actuando como principal y como agente. Al respecto, cabe señalar que quien reconoce los ingresos no es el agente. Quien reconoce los ingresos debería ser el principal. Pero me gustaría saber cómo sé que soy principal a fin de reconocer los ingresos. No voy a hacer que sea un agente, ¿no? Porque un agente siempre actúa por cuenta del principal, ¿no? O el Tesoro Público es el principal y todos los ministerios somos agentes, ¿no? Entonces, eso lo vamos a aclarar. Ahora, con esta revisión de esta norma, vamos a aclarar eso. Entonces, a fin de que no se queden dormidos con tanta palabrería, acá viene una pregunta para todos los participantes, ¿ya? Un examen de medio curso. A ver, marque la respuesta correcta. Mónica, si tenemos ahí el chat, igual, ¿no? Los alumnos creo que pueden registrar su respuesta, ¿no? Ya, entonces si es así. Sí, Marlon. Ya, chévere, Mónica. Entonces, bueno, los alumnos pueden dar su respuesta, ¿no? Marque la respuesta correcta. A, B o C. Tienen 40 segundos para responder esa pregunta. Quedan 5 segundos. 5, 4,
3, 2, 1. Bueno, todos han respondido las preguntas. Muy bien, a ver. La respuesta a esta pregunta, marque la respuesta correcta. Bueno, la respuesta es la letra B. Ya, ajá, sí, sé que algunos han respondido la C, algunos han respondido la D, a pesar que no había alternativa, pero bueno, la respuesta correcta es la letra B. ¿Ya? Vamos a ver este punto. Los ingresos comprenden, tal como dice la NIC 9, solamente las entradas brutas de beneficios económicos o potenciales de servicio. Y fíjese en este punto final, ¿no? En esta parte final de la oración. Dice recibidos o por recibir. Es decir, no solamente se reconoce ingresos cuando yo recibo dinero, ¿no? Eso nos está enseñando eso, la NIC en el reconocimiento de ingresos. Eso sería base caja, ¿no? No solamente se reconoce los ingresos cuando tú recibes dinero, sino cuando tú tienes el derecho de recibirlos, eso sería por recibir. Entonces, según la NIC, se considera como un ingreso, ¿no? Y eso es muy usual en el sector público. Ahí hay que entender esto porque, bueno, ahí me consta. Yo trabajé mucho tiempo en el CIAF y he conocido a muchos tesoreros, por ejemplo, que para ellos no les importa mucho el devengado contable, ¿no? Reconocen el mismo día que reciben el dinero, reconocen como ingreso, pero habría que preguntarse, ¿cuándo nació el derecho de recibirlo? ¿Cuándo nació ese derecho de obtener ese ingreso, ¿no? Y probablemente no siempre sea el mismo día que se recibe el dinero, probablemente eso sea mucho antes. Entonces, eso es una definición que tiene los ingresos, que luego vamos a hacer analizando. La respuesta entonces sería la letra B. B de buenos. Listo. Siguiente pregunta. Sobre el valor razonable. Señale si es falso o verdadero la siguiente afirmación. Valor razonable es el importe por el que no puede ser intercambiado un activo o cancelado un pasivo entre partes interesadas y debidamente informadas en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. ¿Verdadero, falso o verdadero? Tienen 30 segundos para responder esa pregunta. Ya. Muy bien, quedan 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1 y se cerró el examen. Bueno, la respuesta aquí es falso, ¿no? La respuesta es falso, ¿ya? Así que, no, acá el tema es esta palabra, ¿no? El no. Este no es adrede, ¿ya? El valor razonable es el importe por el que puede ser intercambiado, ¿ya? Por lo tanto, parecería, ¿no? Pero este no cambia toda la redacción. Así que hay que tener cuidado también con las palabras que tiene la norma, ¿no? Entonces la respuesta es falso, ¿ya? Igual, los que han respondido muy bien, bueno, tienen un premio, mañana no trabajan, sábado, y los que han respondido verdadero, a estudiar la NIC SP9, hoy día, que te amaneces leyendo la NIC SP9. Listo, vamos a continuar. Ahora vamos a ver el tema justamente que queremos analizar, ¿no? El tema del principal y el agente, ¿no? ¿Cuándo se considera principal y cuándo se considera agente? Entonces, miren lo que dice el párrafo 12 de la norma internacional número 9. Señala así, los ingresos comprenden solamente las entradas brutas de beneficios económicos o potenciales de servicios recibidos y por recibir por parte de la entidad por su cuenta propia. Es lo que estaba explicando incluso en la pregunta que les hice inicialmente, ¿no? Se reconoce ingresos recibidos y por recibir. Muy bien. El siguiente párrafo dice, los importes recibidos por cuenta del principal, ojo, los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos. O sea, ¿qué significa eso? Que yo actúo como un agente, ¿no? Dice, los importes recibidos por cuenta del principal, o sea, si yo fuera un agente, me están encargando recibir un ingreso, se me ocurre un ejemplo en el caso de las municipalidades que tienen los SATs, ¿no? Esos ingresos, el SAT es un agente, ¿no? Pero el SAT está recaudando para la municipalidad. Entonces, eso no son ingresos para el SAT. Por eso la norma dice, los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos. Por el contrario, ingresos son los importes de toda comisión recibida o por recibir por la recaudación o gestión de las entradas de flujo efectivo, ¿no? Flujo efectivo brutos. Muy bien, entonces acá queda claro, amigos, de que para el principal son ingresos y el agente no. Pero, Marlon, ¿cómo puedo distinguir? ¿Algún otro motivo más para distinguir cuándo actúo como principal y cuándo como agente? Ya, la norma establece lo siguiente. Cuando una entidad está expuesta a riesgos significativos y ventajas asociadas a la venta de bienes o a la prestación de servicios, esa te hace principal.
cuando tú estás expuesto a esos riesgos significativos. Luego vamos a ver cuáles son esas características. ¿Ya? Por lo tanto, si tú estás expuesto a riesgos significativos y ventajas asociadas, entonces actúas como principal. Pero si no estás expuesto a esos riesgos significativos y ventajas que están asociadas a la venta de bienes o prestación de servicios, entonces eres un agente. ¿Ya? Esa es una de las diferencias que hay que tener en cuenta. ¿Ya? Expuesto a riesgos significativos y ventajas. Es decir, tú gestionas, por ejemplo, la venta de bienes, ¿no? Tú gestionas inventarios. Entonces, ¿quién hace eso, no? Esas son características para identificar, por ejemplo, a un principal de un agente. Como que la gente recibe el dinero y luego te lo entrego. ¿No? Entonces, ¿qué más dice la norma? Bueno, la norma dice cómo determinamos, justamente acá vamos ya a la guía de aplicación, ¿no? A la guía de implementación, perdón. En la guía de implementación número 32 de esta misma norma dice lo siguiente: ¿cómo determino si una entidad está actuando realmente como principal o como agente? Entonces, la guía dice lo siguiente: los importes recibidos por cuenta del principal no son ingresos, ¿de acuerdo? ¿No? Los importes recibidos por cuenta del principal. Me está señalando que ahí hay un agente que está trabajando por cuenta, por orden del principal. Ya, no son ingresos para la gente. Por el contrario, ingresos son los importes de toda comisión recibida o por recibir por la recaudación o gestión de las entradas de flujos efectivos brutos. Muy bien. Siguiente párrafo. Para determinar si una entidad actúa como principal o como agente, se requiere juicio. Se requiere juicio y la consideración de todos los hechos y circunstancias relevantes. Entonces, aquí, por ejemplo, ese tema de se requiere juicio, lo vamos a revisar. Sin embargo, la norma internacional es un tanto clara al explicar lo siguiente. Pasamos a la guía de implementación número 33. La guía de implementación 33 dice lo siguiente: una entidad actúa como principal cuando está expuesta, justo lo que les decía, ¿no? Está expuesta a riesgos significativos y ventajas asociados con la venta de bienes o la prestación de servicios. ¿Y cuáles son esas características que indican que una entidad actúa como principal? Son las siguientes. Ya, son las siguientes. Tenemos acá, número 1, la entidad tiene, fíjense acá, estamos revisando ya cuáles son estas características de un principal. Vamos a ver la letra A. La entidad tiene la responsabilidad principal de proporcionar bienes o servicios al cliente o del cumplimiento de la orden. Por ejemplo, siendo responsable de la aceptabilidad de los productos o servicios ordenados o comprados por el cliente. Analicemos rápidamente esto. Dice que el principal tiene como responsabilidad proporcionar bienes o servicios, ¿no? Sin embargo, acá hago un punto y coma y menciono entre paréntesis: y el Decreto Supremo 043/2022 del Tesoro Público dice, ¿no?, que las entidades actúan por y a cuenta del Tesoro Público en la recaudación de ingresos. Por eso es que yo, ministerio, recaudo ingresos y los traslado al Tesoro Público, ¿no?, de acuerdo con ese Decreto Supremo 043 del año 22. Muy bien, pero bueno, esa es una disposición del Tesoro Público, ¿no? Respecto al dinero propiamente. Son recursos del Tesoro, es lo que dice la norma. Pero contablemente, ¿quién registra? ¿No? ¿Quién registra ese ingreso? ¿El Ministerio o el Tesoro Público? Bueno, ¿qué dice la norma internacional? ¿Qué dice la guía de implementación? La guía de implementación dice que quien tiene la responsabilidad de proporcionar bienes o servicios, ya, ahí estamos hablando de una característica para saber si es o no un principal. En este caso, el Tesoro Público proporciona bienes, el Tesoro Público vende medicina, si fuera un hospital, el Tesoro Público emite carnets universitarios, si fuese un pasaporte, si fuera el Ministerio de Relaciones Exteriores. ¿Eso hace el Tesoro Público? No, no lo hace. Oye, pero los ingresos son de él. Ah, esa es otra cosa. Pero la norma contable me está indicando que una característica del principal es cuando actúa, cuando este principal proporciona bienes y servicios. Entonces, hasta acá no es el Tesoro, es la entidad. Es la entidad que presta los bienes o los servicios, ¿no? Si es el Ministerio de Vivienda, el Ministerio de Transportes, el Ministerio del Interior, ¿no? Quien está generando, quien está proporcionando esos bienes o servicios. Punto 2. Otra característica, la entidad tiene el riesgo de inventario. Fíjense, ¿ustedes creen que el Tesoro Público maneja PECOSAS, maneja inventarios, maneja NEAs? No, en absoluto. No, la entidad tiene el riesgo del inventario. Es decir, si fuera, por ejemplo, el Ministerio de Salud, ¿no?, que es parte de este grupo del Decreto Supremo 043, entonces, si le preguntáramos a ellos, ¿quién gestiona el riesgo del inventario? ¿Ustedes o el Tesoro Público? Y probablemente la respuesta es, oye, somos nosotros, ¿no? El ministerio, el Tesoro Público, ¿qué sabrá de esto? Entonces, esa es otra característica para tener en cuenta si es o no un principal. ¿Ya? ¿Quién gestiona el riesgo de inventario?
Punto C. Punto C. La entidad tiene libertad para establecer los precios, directa o indirectamente, por ejemplo, proporcionando bienes o servicios adicionales. Igual, si analizamos esta característica número 3, ¿quién establece los precios de los bienes y servicios? ¿El Tesoro Público? El Tesoro Público te dice, oye, tienes que cobrar tantos soles por este bien o por este servicio. ¿Es así? ¿Ustedes creen que el Tesoro Público se pasa viajando por todos los ministerios obligando a establecer precios de los bienes y servicios? No, eso no es así. Entonces, ¿pero quién establece precios? Entonces ahí estamos hablando del TUPA, ¿no? Estamos hablando de este TUPA donde se establece todos los precios, ¿no? Los costos, las tasas que las entidades van a recaudar por la venta de bienes o por la prestación de servicios. Por lo tanto, miren, nuevamente, ¿no? Entonces, ¿quién establece los precios? Es la entidad, no el Tesoro. Entonces, la entidad actúa como principal. Y finalmente, la otra condición es la entidad soporta el riesgo de crédito, ¿no? Claro, en el caso, por ejemplo, se me ocurre, no solo como ejemplo, imagínense que el ministerio vendiese medicina, ¿no? Entonces, ¿el Tesoro Público va a controlar esa cartera de clientes? ¿El Tesoro controla los créditos? No, no, es más, ni siquiera sabe, ¿no? A qué clientes vende, ni los conoce. Pero quien conoce el negocio es el Ministerio de Salud. Por lo tanto, de acuerdo a estas características que estamos mencionando, quien sería el principal conforme a las normas internacionales, a las NICSP, sería la entidad que tiene a su cargo la proporción de bienes y servicios, quien gestiona riesgo de inventarios, quien establece precios y además quien establece riesgos de crédito. Esas serían las condiciones para reconocer a un principal. Listo, entonces ahora vamos justamente vamos a ver acá, y ahora qué dice la norma contable respecto a la prestación de servicios. Y acá ponemos un ejemplo para todos. A ver, imagínense que estamos en una entidad y el día de hoy recibo un adelanto por alquiler de local. Soy una entidad que pertenece a ese grupo del Decreto Supremo 043. Generalmente son las entidades de gobierno nacional. Aquí no están los municipios, aquí no están los gobiernos regionales, aquí no están las universidades públicas, ¿no? Las 52 universidades públicas que tenemos en el país no están aquí, ¿no? Aquí están generalmente entidades que pertenecen al gobierno nacional. Entonces, miren, un caso para ellos. El día de hoy, usted tiene un local, ¿no? Un local y lo arrienda a un tercero, obviamente, a un banco, por ejemplo. Entonces, el banco le dice, señor, quiero arrendar su local por un año. Hoy estamos 12 de julio. Entonces, y recibe en forma adelantada, ¿no? Recibe en forma adelantada el ingreso por los 12 meses. Pregunta, ¿es un ingreso para usted? ¿Sería un ingreso para usted? Y si pueden responder a través del chat, excelente, ¿no? Respondan con un sí o con un no. Hoy día, repito la pregunta para los que estaban dormidos, repito la pregunta. El día de hoy, la entidad alquila un local, ¿no? Alquila un local a un tercero. Y ese arrendatario le dice, quiero pagar todo el año, ¿no? Como a veces suele pasar, ¿ok? Y se trata de un banco privado que tiene muchos recursos y hoy día nos trae un cheque de gerencia, toma 300.000 soles en forma adelantada. Pregunta, ¿es un ingreso? ¿Ese es un ingreso? Pueden responder con un sí o con un no. 5 segundos para responder. Ujú. Muy bien. Entonces, gracias a los que han dado respuestas, ya se acabó el tiempo, ¿ya? Y lo que estaban pensando, bueno, ya se acabó. Entonces, claro, eso no es un ingreso. Oye, pero el tesorero hoy ha registrado el determinado y recaudado. Y si tú contabilizas el recaudado, ¿no? Sin pensar, sin analizar, probablemente reconozcas todo como ingreso, ¿no? Probablemente digo. Entonces, pero ¿cuáles son las condiciones que la norma me establece para el reconocimiento de estos ingresos? Bueno, son los siguientes, ¿no? Miren, ¿cómo se reconoce? En la prestación de servicios. Ejemplo, un alquiler. El importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, correcto. Ese importe que estoy cobrando es fiable, es razonable, obedece a un dispositivo, es correcto ese precio, sí, ¿no? Todas las entidades tienen instrumentos de gestión interno que establecen cuáles son los precios y costos al momento de cobrar una tasa, un servicio, lo que fuera. Número dos, es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio, ¿no? De hecho que sí, o sea, es más, ya recibimos el dinero, ¿no? El beneficio, pero no por recibir el dinero significa que debo reconocer como ingresos, ¿no? ¿Y qué tal si mañana hay un terremoto y se cae el edificio que vamos a alquilar? Obviamente estoy pensando nada más, ¿no? Nadie quisiera que ocurra un terremoto, pero de ser el caso, por ejemplo, ¿qué haríamos? Ya no se le da el alquiler. Entonces, seguramente el banco te va a regalar el dinero, no creo.
te va a pedir que lo devuelvas. Tercer punto, el grado de terminación de la transacción. Miren, este es un punto importante, el grado de terminación, el grado de terminación. Los alquileres son por lo general mensuales, enero, julio, agosto, septiembre, etcétera. ¿No? Por lo general son mensuales. Entonces, si tú me pagaste adelantado, el día que termine el periodo por el cual corresponde ese pago, en ese momento recién yo reconocería el ingreso. ¿Ya? Ojo con esto, en los servicios, grado de terminación. Y finalmente el punto 4 son los costos ya incurridos en la prestación, así como los que quedan por incurrir hasta completarla. Pueden ser medidos con fiabilidad. Entonces acá, haciendo fuerza a este caso, importante tener en cuenta el grado de terminación, ¿ya? El grado de terminación es importante, si no, no se reconoce. Imagínese si usted recibe un dinero y nunca prestó el servicio. No, imagínense, entonces eso no se reconoce como ingresos. No se reconoce como ingresos. Imagínense que un municipio está realizando una presentación teatral y recibe dinero, ¿no? Todo el mundo quiere asistir a ese teatro. El municipio recibió 30.000 soles, por ejemplo, pero resulta que se canceló la presentación. Sí, pero ya recibí el dinero. Sí, pero yo no di el servicio. Y seguramente las personas van a reclamar. Y si reclaman, y si el servicio quedó cancelado, tendré que devolverles. Por lo tanto, nunca fue un ingreso. Recuerden eso, el grado de terminación es importante para poder reconocer un ingreso. Ahora, de igual manera en el caso de los bienes, ¿no? En el caso de la venta de bienes, el párrafo 28 de la norma que estamos estudiando dice, se reconocen cuando se cumplen todas y cada una de las siguientes condiciones. Inclusive es un tema completo, ¿no? Ni siquiera son separados. En el caso de bienes, acá les pongo el caso. A ver, un hospital, igual, ¿no? Un hospital recibe un adelanto por la venta de medicinas. Un hospital recibe adelantos por la venta de medicinas. ¿Ya? ¿Eso se reconoce como ingresos? Hoy día recibimos, se me ocurre ya, 100.000 soles. Estoy hablando de un hospital, ¿no? Que vende medicina, 100.000 soles. Hoy día hacemos el determinado, hoy día hacemos el recaudado. ¿Es un ingreso para la entidad? Bueno, según las normas internacionales, de igual manera, no, tampoco no serían ingresos. ¿Por qué? Porque hay que tener en cuenta, en el caso de la venta de bienes, las siguientes condiciones. Número uno, la entidad ha transferido al comprador riesgos y ventajas. Es una, todas, ¿ah? No son separadas, no son islas. En este caso, reemplazando, ¿ya? El hospital ha transferido al comprador los riesgos y ventajas. ¿Ha sucedido eso? De repente no, solamente recibe el dinero y nada más. Entonces, todavía no he transferido ningún riesgo, ninguna ventaja, ni siquiera le he entregado la medicina. Yo lo conservo. Número dos, la entidad no conserva para sí ninguna implicación en la gestión de los bienes vendidos, ni retiene el control sobre los mismos, ni retiene el control. Es decir, voy a reconocer los ingresos cuando yo prácticamente ceda al tercero, al que está comprando, ¿no? Todas las implicancias respecto a la gestión de esos bienes vendidos. Tercero, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad. Eso igual no lo discutimos porque en todo el sector público se sabe cuáles son los precios a cobrar. Cuarto, es probable que la entidad reciba beneficios económicos o potencial de servicio, ya recibe el dinero. Y cinco, los costos incurridos pueden ser medidos con fiabilidad. Entonces, fíjense amigos, el punto 1, hago fuerza al punto 1, se reconoce un ingreso cuando usted transfiere al comprador los riesgos y ventajas. En muchos casos, en el momento que yo le entrego, en este caso la medicina, que es el ejemplo, si le entregamos la medicina, entonces allí estoy transfiriendo todos los riesgos y ventajas. Por lo tanto, en este momento se debe reconocer el ingreso, ¿ya? Por esa venta de bienes. Recién aquí se reconoce el ingreso. No antes, no antes. Los anticipos recibidos no tienen por qué figurar en el estado de resultados, en el estado de gestión. Mientras usted no cumpla con el servicio, no cumpla con entregar el bien, eso no puede ser reconocido como ingresos. Eso sigue como una obligación, ¿no? Caja contra un pasivo, por ejemplo. Así es, ese pasivo se debe eliminar en la medida que la entidad cumple con la terminación, el grado de terminación, o cumple con la transferencia de riesgos y ventajas a ese comprador. Muy bien, entonces eso sería la parte normativa, ¿no? Ahora vamos a ver el caso práctico. El caso práctico para todas las entidades que están en el alcance del Decreto Supremo 043. Este ejemplo número 1 trata de un depósito en una cuenta corriente, ¿ya? Vamos a ver. Bueno, acá pusimos solo como referencia, ¿ya? Solo como referencia, estos términos no están en la NICS, es un término que nosotros en la práctica, a través del aplicativo SIAF,
la usamos, ¿no? Pero lo consideramos ahí, pero no es que eso determine, ¿no? Vamos al tema contable. A ver, bueno, cuando se realiza la venta, es decir, cuando se cumple esto, la entidad ha transferido al comprador los riesgos y ventajas, entonces la fase del determinado genera este asiento contable. ¿Ya? Tenemos la cuenta por cobrar y aquí el reconocimiento de la venta de bienes. Aquí está. En este caso, se hizo la venta por 10.000 soles. Ya todas las entidades que están dentro del alcance del Decreto Supremo 043. Muy bien, hasta ahí es igual en todos los casos, ¿no? Inclusive si soy de un municipio, si soy un trabajador de un gobierno regional, la casuística es igual, momento en el cual se reconocen los ingresos, ¿no? Dos, bien, acá ya el dinero que se recibe, ¿no? Recibimos el dinero, se cancela las cuentas por cobrar, muy bien, por la recaudación de ingresos, por la venta de bienes, excelente. Y luego ese dinero, dentro de los plazos establecidos por el mismo Tesoro Público, tiene que ser depositados a una cuenta bancaria, ¿no? En este caso hemos puesto 110103, que es la cuenta corriente, ¿no? Que es una cuenta corriente. Muy bien, hasta ahí, mire, no hay mucho cambio, ¿no? O sea, todo está conforme. Siempre hemos hecho eso. Ujú. Entonces, acá vienen los siguientes asientos contables. La obligación de transferir al Tesoro Público este registro que en el sistema se ha permitido que sea automático. ¿Por qué hacemos este asiento contable? Si aquí estoy reconociendo el ingreso. Nuevamente, usted reconoce porque es el principal. Usted tiene a su cargo la gestión de los bienes, usted proporciona los bienes, no es el Tesoro. Por eso es que usted, amigo que pertenece al Decreto Supremo 043, que cumple las condiciones que hemos explicado en la NIC SP9, en las guías de implementación, si usted proporciona los bienes, si usted establece los precios, si usted se encarga de la gestión de inventarios, usted reconozca como ingresos. Usted no es agente, usted es principal. Bueno, gracias a la tabla de operaciones esto se permite tener una contabilidad adecuada, ¿no? Conforme a la NICS. Sin embargo, ¿por qué hago el cuarto asiento? ¿Por qué acá reconozco un gasto? Y acá viene lo que dice, ¿no? El Decreto Supremo 043. El Decreto Supremo 043-2022 del Tesoro Público señala que son ingresos del Tesoro Público, ¿no? Las tasas, los ingresos no tributarios y las multas que reciben las entidades. Solo a modo de comentario, entiéndase por ingresos no tributarios a la venta de bienes, a la prestación de servicios, inclusive el Tesoro ha señalado a la venta de activos no financieros y a la venta de activos financieros y bueno, entre otros, ¿no? Entonces, ¿por qué tengo que reconocer? Por esa norma, pero este es otro momento, ¿no? Vamos a decirlo así, es otro, ¿qué les diría? A ver, otra fotografía, ¿no? Aquí es cuando yo recibo el dinero, pero ahora basado y como principal reconozco el ingreso, pero aquí tengo que transferir esos recursos porque hay una norma, no es una norma imperativa que me dice, esos recursos ahora tienes que pasarlo al Tesoro Público. Entonces reconocemos, como no son nuestros, son del Tesoro, reconocemos aquí la cuenta de gastos contra el pasivo, ¿no? Por el reconocimiento de la obligación de transferir recursos al Tesoro Público, ¿no? Decreto Supremo 043. Y finalmente, el quinto paso es, ¿debo realizar la transferencia? Sí. Esta transferencia final se realiza con un tipo de operación S. Usamos un código 611 que se denomina traslado de recursos ordinarios al Tesoro Público. Y ahí está el asiento. Eliminamos el pasivo y sale el dinero, ¿no? Listo. Entonces, ese es un caso de cómo se contabiliza un bien, la venta de un bien que realiza una entidad. O incluso podría ser el tema del servicio. Muy bien, a continuación vamos a revisar ahora la NIC SP23, ingresos de transacciones sin contraprestación. Aquí tenemos el caso de los impuestos y transferencias y vamos a ver un caso de multas, ¿ya? Especialmente ahí nos vamos a centrar en un caso de multas. No se olviden, amigos, importante también resaltar de que cuando una entidad reconoce activos, ¿no? Reconoce activos, la norma internacional 23 precisa que para reconocer los ingresos de transacciones sin contraprestación hay dos condiciones muy importantes. Número uno, la probabilidad, ¿no? La probabilidad que fluyan estos recursos, estos beneficios económicos o servicios a la entidad. Eso es importante tener en cuenta, ¿no? Esa probabilidad de recibir los beneficios. Y segundo, el valor razonable de ese activo debe ser medido con fiabilidad, Esas son condiciones que hay que tener en cuenta. Ahora, además, antes de empezar con este tema, respecto a las transferencias,
el párrafo 77 de esta norma internacional número 23 ha citado 7 tipos de ejemplos de lo que son transferencias. ¿Cuáles son? Por ejemplo, son las subvenciones, ¿no? Esa es una transferencia, según la NIC. La condonación de deuda son ingresos sin contraprestación. Las multas son ingresos sin contraprestación. Los legados son ingresos sin contraprestación. Los regalos, ingresos sin contraprestación. Las donaciones, ingresos sin contraprestación. Y los bienes y servicios en especie. Todos ellos son considerados ingresos sin contraprestación. ¿Ya? Entonces acá igual no quiero cansarlos con tanta letra y acá viene una segunda evaluación para ustedes. ¿Ya? Miren. Dice así, según la NIC SP 23, ¿qué casos son ingresos de transacciones sin contraprestación? ¿Qué casos son ingresos de transacciones sin contraprestación? Ya, vamos a responder cada pregunta y yo les doy 30 segundos y ustedes me dicen si es un ingreso de transacción sin contraprestación, si son ingresos de transacciones sin contraprestación, ¿ah? Que es distinta a la 9. Empezamos. Pregunta número 1. Un gobierno local vendió agua a Sedapal. ¿Ingreso de transacción sin contraprestación? ¿Se me ponen sí o no? Nada más. ¿Sí o no? Pregunta 1. 20 segundos. Ahí tenemos respuestas, Mónica, a esa pregunta 1. Ya, entonces, la primera pregunta dice, un gobierno local vendió agua. Entonces, se supone que eso vendió agua, ¿no? Ya, eso, claro, ¿no? Muy bien, correcto, ¿no? Felicitamos a la mayoría por sus respuestas. La mayoría ha acertado. Claro, esta venta de agua es un ingreso de transacción sin contraprestación. Porque acá si tú estás vendiendo, vas a recibir a cambio un recurso, ¿no? Parecido, ¿no? Similar al importe que tú estás vendiendo. Entonces, este es un ejemplo de transacción sin contraprestación. Vamos a la pregunta 2. Un gobierno regional ejecutó una carta fianza de fiel cumplimiento. ¿Es un ingreso de transacción sin contraprestación? ¿Sí o no? Pregunta 2. 15 segundos. Bueno, hoy vamos a agregarle debidamente consentida, ¿ya? Ya les estoy leyendo la mente. Seguramente muchos están pensando en eso ya. Un gobierno regional ejecutó una carta fianza debidamente consentida. Ya, listo. De fiel cumplimiento. Ya, bueno, se acabó la pregunta, se acabó el tiempo. La pregunta 2 ha tenido las dos respuestas, ¿ya? Tanto sí como no. Bueno, la pregunta 2 sí es un ingreso de transacción sin contraprestación. Porque mira, tú ejecutas la carta fianza y a cambio no das nada, ¿no? Multa, es un tipo de multa. Está regulado, ya les había mencionado, eso está regulado en el párrafo 77, ¿ya? Ejemplo, ¿no? Las multas son ingresos sin contraprestación. Más tarde revisan el párrafo 77 de la NIC SP23. Listo, vamos a la tercera pregunta. Una unidad ejecutora aplicó multas a una comunidad nativa por concepto de daños ambientales. ¿Será un ingreso de transacciones sin contraprestación? ¿Sí o no? 15 segundos. Listo, gracias Mónica por el dato. Entonces, se acabó el tiempo para la pregunta 3. Bueno, igual, de igual manera, algunos han respondido sí y otros dijeron que no. Bueno, vamos a ver acá. Yo les había dicho debidamente consentida, ¿no? Se aplicó multas a una comunidad, esto, por ejemplo, fue negociado ante las instancias judiciales correspondientes y se dictaminó a favor de la unidad ejecutora, ¿no? Y se aplica la multa a una comunidad. Bueno, dos cositas. Uno, se reconoce como ingreso de transacción sin contraprestación, está dentro de ese alcance. ¿No? Esta multa está dentro de ese alcance de ser considerada un ingreso de transacciones sin contraprestación. No obstante, igual les había mencionado lo siguiente, ¿no? Les estaba diciendo que esta NIC SP23, en el párrafo 31 de la NIC SP23, establece que hay que ver la probabilidad de recibir
la probabilidad de que fluyan beneficios económicos. Entonces, habría que estudiar, ¿y esta comunidad nativa pagará la multa? ¿No? ¿Pagará la multa? Ya, ese es otro tema para el reconocimiento de ingresos. Claro está que sí está dentro del alcance de un ingreso de transacción sin contraprestación, pero para el reconocimiento de este ingreso habría que evaluar esa probabilidad de que fluyan beneficios a la entidad, ¿no? Y que el valor razonable activo pueda ser medido con fiabilidad. Ese detalle. Pregunta 4. La pregunta 4 dice, un pliego vendió bases a diversos proveedores para una licitación pública. ¿Se considera ingresos de transacciones sin contraprestación? Pregunta 4. 10 segundos. Ya, la pregunta 4 es no, porque fíjense, acá dice vendió bases, o sea, no es un ingreso de transacción sin contraprestación, ¿cierto? Aquí sí parece que se emocionaron algunos, ¿ah? Pero la respuesta es no, porque son ingresos de transacciones sin contraprestación. Esta venta está regulada por la NIC CP 9 y no por la 23. ¿Ya? Claro, tú vendes bases, entregas un bien y recibes a cambio. Ese es con contraprestación, regulada por la NIC CP 9. Muy bien, vamos a la pregunta 5. Un gobierno local recibió servicios de mano de obra gratuita para la construcción de un centro educativo. ¿Se considera un ingreso de transacción sin contraprestación? Un gobierno local recibió servicios de mano de obra gratuita para la construcción de un centro educativo. 5 segundos. Listo. Se acabó. Bueno, las respuestas tenemos es sí y no, ¿ya? Sí y no. Algunos todavía están con la duda, ¿no? De responder sí o no. No te preocupes, te quedas con la duda. Ya, la pregunta 5, miren, sí es un ingreso de transacciones sin contraprestación, sí es un ejemplo. De acuerdo con la NIC CP23, esos servicios en especie también se reconocen como ingresos. Inclusive el párrafo 99, el párrafo 100 de dicha norma precisa que estos deberían formar parte, incluso en el caso de una obra, cuando se recibe mano de obra gratuita, deberían formar parte del costo, del valor de esa de infraestructura. Es lo que dice la NIC, ¿no? Entonces, acá sí, porque no la voy a pagar, es gratis. Es un ingreso de transacción sin contraprestación. Listo, pregunta 6. Una entidad incorporó saldos de balance. ¿Son ingresos de transacciones sin contraprestación? 3 segundos. ¿Sí o no? Listo, se terminó el tiempo. ¿Sí? ¿Sí? Sí dijeron, ¿no, Mónica? Ya. Bueno, la pregunta 6. Algunos dijeron que no, correcto. Ya, saldos de balance. ¿Qué es eso, no? ¿Qué es eso, saldos de balance? Ya, bueno, este es un tema que no afecta, la incorporación de saldos no afecta ni al activo, ni al pasivo, ni los ingresos, ni los gastos. Es un tema puramente presupuestal, así que esto nada tiene que ver, ¿no? Bueno, la pregunta no es un ingreso de transacciones sin contraprestación, así es. Ni tampoco sería el 9, ¿no? Ni la 9 ni la 23. Este es presupuesto. Así es. Listo, vamos a la pregunta 7. Una entidad recibió una condonación de un pasivo. Ya, usted tiene deuda y sale una norma bueno, pues condonan su deuda. Pregunta, ¿es una transacción sin contraprestación? ¿Sí o no? 5 segundos. Bueno, esta respuesta se acabó el tiempo. La pregunta 7 ha tenido también ambas respuestas, ¿no? Sí y no. Bueno, la respuesta es un ingreso de es una transacción, ingresos de transacciones sin contraprestación y la respuesta es sí, ¿no? La condonación es de un pasivo. La condonación de un pasivo es considerado un ingreso sin contraprestación. Ya, eso está regulado en el párrafo 77 de la NIC SP 23. Listo, vamos a la pregunta 8. El gobierno tiene la intención de transferir fondos para reconstruir un colegio. El gobierno tiene la intención de transferirnos, ¿no? Fondos para reconstruir un colegio. Para transferirnos debería ser acá, ¿no? Ya, pregunta, ¿es una transacción sin contraprestación? ¿Sí o no? Pregunta 8. 5 segundos. 5, 4,
3, 2, 1, 0. Ajá. Ya, muy bien. Esta pregunta 8 ha tenido también dos respuestas, tanto el sí como el no. Bueno, lo cierto es que miren, acá el término es esta, ¿no? Miren, ¿se acuerdan que nosotros decíamos en ingresos hay que ver, hay que analizar la probabilidad, ¿no? ¿Qué tan probable es que reciba los ingresos? Ahí no se olviden del párrafo 31. El párrafo 31 sobre el reconocimiento de los ingresos señala que la entidad tiene que evaluar qué tan probable es que fluyan ingresos a la entidad. Entonces ahí, acá dice el gobierno tiene la intención, ¿no? O sea, tiene la intención, ojo con eso. De repente solo queda intenciones, ¿no? Tampoco la contabilidad está hecha de intenciones. O sea, acá hablamos de qué tan probable. Solo estoy haciendo como referencia este término. Ahora, si efectivamente ya hay un proyecto normativo, ¿no? Solamente ya falta publicarlo, quizás ahí cambie la cosa, ¿no? Solo les pido que evaluemos este punto, ¿ya? Tiene la intención. Pero ojo, en la NIC 23, a diferencia de la 9, yo controlo el activo, ¿no? O sea, el control del activo es cuando yo registro el activo cuando tengo el control. Mientras no recibo, ojo, son ingresos sin contraprestación. En un ingreso con contraprestación, la cosa es distinto. Si yo vendo, si yo recibí el servicio, ya tengo el control, ¿no? O sea, el derecho de exigir el cobro, ¿no? Pero acá, bajo NIC SP23, yo controlo el activo, ¿no? Registro el activo cuando tengo el control. O sea, mientras hay intención, todavía no. Esa evaluación, esa evaluación. Ojo, una cosa es la NIC 9 y otra es la NIC 23. Y finalmente la pregunta 9 es, ¿una municipalidad cobra impuestos en forma anticipada? ¿Serán ingresos de transacciones sin contraprestación? ¿Sí o no? Última pregunta, la 9. ¿Una municipalidad cobra impuestos en forma anticipada? 5 segundos. Ujú. Bueno, ajá. Listo, se acabó el tiempo. Gracias, Mónica. Bueno, acá tenemos esto. La mayoría ha dicho que no. Bueno, los impuestos son regulados por esta NIC SP23. Igual, cuando usted recibe impuestos, usted no otorga nada a cambio, ¿cierto? Pensemos en SUNAT, por ejemplo, ¿no? Que la recaudación de impuestos. ¿La SUNAT retribuye con algo a esa persona directamente que paga sus impuestos? No. Entonces, bajo NIC SP23, los impuestos están considerados como ingresos de transacciones sin contraprestación. Muy bien. Entonces, ahora, obviamente, esta norma internacional es una norma extensa, pero vamos a hacer fuerza al tema de las multas, ¿no? Que es uno de las siete formas de cómo se reconoce un ingreso sin contraprestación. Acuérdense que hay subvenciones, condonaciones de deuda, multas, legados, regalos, donaciones, bienes y servicios en especie. Entonces, cuando hablamos de las multas, las multas, conforme al párrafo 88, miren lo que dice, es interesante, ¿no? Las multas son beneficios económicos o potenciales de servicios recibidos o por recibir por una entidad del sector público que proceden de un individuo u otra entidad. Y luego acá dice esto, por decisión de un tribunal u otro organismo responsable de hacer cumplir la ley. O sea, como que la norma internacional te está diciendo, oye, cuando tú recibes multas, ¿no? Cuando tú recaudas ingresos por multas, ten en cuenta esto. Las multas, ¿no? Se reconocen por decisión de un tribunal. Si este término aterrizamos en el Perú, este término por decisión de un tribunal, aterrizamos en el país, sería, por ejemplo, por decisión del Poder Judicial o por decisión de un laudo arbitral, por ejemplo, ¿no? O por el órgano correspondiente de hacer cumplir las leyes en el país. Entonces, no es que yo ejecute una carta fianza hoy día, y ya lo reconozco como ingresos. No, 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 todavía sucede, ¿no? Incluso algunas entidades han ejecutado cartas fianzas, ese recurso la han gastado y luego, después de un juicio, la orden era que se devuelva al contratista ese monto que equivale a la ejecución de una garantía. Y la entidad ya se había gastado el recurso, ¿no? Y no había forma de cómo devolver. Eso es complicado, ¿no? Eso nos metemos incluso en un terreno legal. Por lo tanto, por la parte contable es importante tener en cuenta esto, la decisión de un tribunal. Por eso es que muchas veces se habla de ese término ejecución debidamente consentida, ¿no? Donde la persona, el proveedor, no tenga más opciones ni en la vía administrativa ni civil de reclamar esta imputación de multa. Entonces, eso es importante tener en cuenta. Se reconocen las multas por decisión de un tribunal, ¿no? En el caso de nuestro país, cuando estén debidamente consentidas, ¿no? Ya se ha incluso apelado en sala y tenemos respuestas favorables. ¿Qué más? Las multas se reconocen como ingresos cuando la cuenta por cobrar
cumple la definición de activo. Ojo con eso, ¿no? Y si no cumple la definición de activo, no la reconozco, pues, ¿no? Y satisface los criterios para su reconocimiento como activo. Se me ocurre un caso. Digamos, el Ministerio de Justicia sentencia a muchos reos, ¿no? A cárcel, a una pena por 30 años. Entonces, imagínense, al mismo tiempo que sentencia la condena, también el juez sentencia la reparación civil. Imagínense que la reparación civil sea por 30 millones de soles y se va por 30 años el condenado, ¿no? A prisión. Entonces, la pregunta es, ¿reconozco o no reconozco la multa? Ojo, se va 30 años. Y la pregunta es, cuando se haga después de 30 años, ¿pagará los 30 millones? Entonces, ¿qué dice la norma contable? La norma contable dice, las multas se reconocen como ingresos cuando la cuenta por cobrar cumpla la definición de activo y satisface los criterios para su reconocimiento. ¿Y cómo satisface los criterios para su reconocimiento? Nuevamente, párrafo 31. ¿Es probable que fluya beneficios económicos a la entidad? Y si no es probable, no se reconoce. Se revelará en notas, pero no se reconoce, ¿no? Cuando una entidad recaude multas en calidad de agente, la multa no será ingreso de la entidad recaudadora. Los activos que surgen de multas se miden por la mejor estimación de la entrada de recursos a la entidad. Listo. Y acá viene un caso práctico, segundo caso práctico, procedimiento contable para el registro de multas, igual, para entidades que están comprendidas en el alcance del Decreto Supremo 043. Entonces, en el sentido de que la multa ha sido debidamente reconocida en las instancias correspondientes, es que la entidad va a reconocer la multa. ¿Qué hacemos aquí? Igual, estos son solo referenciales, ¿ya? Solo referenciales para tener la idea. Si todo es conforme a la norma contable, es decir, tenemos la decisión de un tribunal correspondiente, entonces la entidad, y es probable, ¿no?, que fluyan los beneficios a la entidad, entonces reconocemos el ingreso. Acá, las multas. Cuentas por cobrar contra las multas. Ejemplo, 15.000 soles. Muy bien. Ya está debidamente consentida. Entonces, yo soy el principal. Hemos explicado, yo gestiono incluso créditos, es lo que decía la NIC CP9. En mi condición de principal, yo voy a gestionar, ¿no?, los créditos que hemos otorgado. Entonces, reconozco el ingreso como mío, porque soy principal, no el tesoro. Yo, como ministerio, voy a reconocer eso. Número 2, estos ingresos se depositan a las cuentas bancarias, ¿no? Se recauda el ingreso, se cancela la cuenta por cobrar y luego se hace el depósito a una cuenta bancaria, ¿no? En este caso hemos puesto una cuenta corriente, banca pública, ¿no? 110103. Está depositado el dinero y caja se cancela. Muy bien, hasta acá el dinero ya está en la cuenta y está reconocido como ingresos. Hasta ahí, igual cualquier entidad podría hacer esto. Sin embargo, vamos al Decreto Supremo 043. El Decreto Supremo 043 te dice que los ingresos que provienen de tasas, ingresos no tributarios y las multas constituyen ingresos del Tesoro Público. Por lo tanto, ese es otro momento, ¿no? Este es un momento y luego la transferencia que le voy a hacer al Tesoro Público es otro momento, otro suceso. Entonces viene el asiento contable, ¿no? Automático. Reconozco esta obligación de entregar los recursos al Tesoro Público por el Decreto Supremo 043. Reconozco como gasto. Aquí está, gasto contra el pasivo. Y luego este pasivo finalmente tiene que ser entregado al Tesoro Público, ¿no? Nos desprendemos del recurso y para eso hacemos en el sistema, registramos un tipo de operación S sin clasificador y vamos a usar un código 611, traslado de recursos a favor del Tesoro Público. Ese sería el asiento contable en relación a las multas. Luego vamos a ver otros casos, otros procedimientos contables que están vigentes para el ejercicio 2024. Y voy a empezar con un caso práctico y luego mi otro colega va a completar los casos, ¿ya? Entonces acá voy a señalar el último caso. El caso número 3, que tiene que ver con el tratamiento contable del impuesto general a las ventas. De igual manera, dentro del alcance de estas entidades que están bajo el Decreto Supremo 043, el IGB. Bueno, ¿cuál es el caso? El Instituto Experimental Los Agrarios efectuó la venta de 1.500 litros de leche a la empresa La Granja de Zenón, asociados, por un total de 11.210 soles, ¿de acuerdo? Se hizo la venta. Es un ejemplo nada más, ¿eh? Es un ejemplo. Ya, entonces,
Aquí, por ejemplo, amigos, es importante, más allá de lo que dice la Directiva 02-2024 del Tesoro Público, hay una Directiva 02-2024, 52.06 del Tesoro Público, en la cual solo a modo de comentario, no es el tema hablar de eso, el Tesoro Público ha señalado que el IGB se reconoce tanto presupuestalmente como financieramente, ¿no? Esa es la disposición que tenemos en el Tesoro. Pero más allá de eso, ¿cómo queda la parte contable? Igual, ¿no? Acá reconocemos, en este caso, la entidad está afecta al IGB, por lo tanto, va a desagregar el impuesto, ¿no? Está la venta, reconocemos porque yo gestiono inventarios, yo gestiono cartera de clientes, yo soy el principal y reconozco estos ingresos como mío, ¿no? Como entidad. Aquí está la cuenta, ¿no? 4301 por la venta de bienes, 9.500 soles, y tenemos el monto que corresponde al impuesto general a las ventas, la cuenta 2101, 01, 05, 01, IGB, y finalmente todas cargadas a la cuenta 1201, cuentas por cobrar, ¿no? Ese sería el registro contable en el caso de entidades que tienen operaciones afectas al impuesto. Muy bien, luego este recurso, el 100%, se va a depositar, ¿no? Tú recibes el dinero, perdón, antes, recibes el dinero y la cuenta por cobrar queda cancelada, ¿no? Eso ya sería en la parte del recaudado. Y finalmente, acá haces tu depósito a la cuenta bancaria, ¿no? Por la recaudación de ingresos y depósito en la cuenta corriente bancaria de la entidad, ¿no? Y inclusive en la cuenta también de detracciones, correcto. Aquí está el depósito que se hace de ese ingreso que hemos recibido. Muy bien, hasta ahí, de acuerdo. Los ingresos los he reconocido, que incluye el IGB, y ahora viene, ¿qué dice el Decreto Supremo? El Decreto Supremo me dice que esos recursos son del Tesoro Público. Repito, este es otro momento. ¿Por qué digo ese otro momento? Porque no vaya a ser, imagínense que una entidad sí reconoció ingresos, pero no recibió el dinero. Entonces no tendría por qué hacer este registro de transferencia al Tesoro. La norma precisa cuando tú recibes el recurso, el dinero, entonces ahí nace la obligación de entregar recursos al Tesoro. Pero si no recibí, quedaría ahí. Por eso digo que son momentos distintos. Aquí aparece este segundo momento de reconocimiento del gasto porque voy a entregar ese dinero recaudado al Tesoro Público. De igual manera, ¿no? Por el íntegro, por los 11.210, se hace el reconocimiento de la transferencia. Aquí va como gasto y reconocemos una cuenta de un pasivo, ¿no? Gasto contra una cuenta por pagar, ¿no? Por el reconocimiento de la obligación de transferir recursos ordinarios al Tesoro Público. Ahora, ¿por qué se puso acá recursos ordinarios? Yo entiendo que en este evento hay muchos amigos, colegas, que no solamente están trabajando dentro del alcance del grupo de estas entidades del Decreto Supremo 043, ¿no? Hay municipios, hay representantes de gobiernos subnacionales, pero a ese grupo que pertenece a este Decreto Supremo 043, estos ingresos de multas, los ingresos que hemos explicado sobre la venta de bienes, etcétera, para ellos constituyen recursos ordinarios. O sea, ya no son RDR, ¿no? Para usted municipio sí, para usted gobierno regional sí, pero para este grupito que está en el Decreto Supremo 043 son recursos ordinarios. Por eso es que hemos puesto así. Y luego, la misma lógica, ¿no? ¿Cómo transfiero el recurso? ¿Cómo elimino el pasivo? Con el reconocimiento de un clasificador S, código 611, traslado de recursos al Tesoro Público, y con eso elimino el pasivo y sale caja, ¿no? En el estado de situación, en el estado de rendimiento aparece el ingreso, aparece el gasto, y todo aquí sale cero. ¿Qué más? Eso no es todo. Acuérdense de este asiento, miren, acuérdense de este asiento automático, ¿no? Esta obligación de transferir recursos al Tesoro Público. Acuérdense de esta cuenta, la obligación de transferir recursos. Ahora viene lo siguiente, asiento número 6, nota complementaria. ¿Ya? Acá se ha habilitado una nota, el grupo 200.000, el código 010, que se denomina habilitación de la nota para el pago de IGB a la SUNAT. Entonces acá, miren, esas que les dije, esta cuenta 54 que yo estoy reconociendo, ¿no? Recursos del Tesoro Público, pero ahora esa como que voy a recuperar, acá, ¿ve? La 5401. ¿Por qué? ¿Y por qué caja? Porque en este caso son por los recursos autorizados a través del sistema para el pago del IGB a la SUNAT. Recuerda que el Tesoro Público le va a dar este recurso, le va a entregar el recurso para que usted pague. Por eso es que hay que hacer este asiento contable. Recibimos caja, y repito, esa cuenta 5402, que es el traspaso, ahí como que está jugando, ¿no? Ahí se está jugando con esa cuenta, solamente por el monto que corresponde al IGB. Luego, como tengo una obligación que pagar, esta cuenta por pagar, el asiento 4, en el asiento 7 la voy a cancelar, ¿no? Hago un tipo de operación YB, ¿no? Este tipo de operación YB me permite hacer determinados recaudados,
Por lo tanto, aquí por eso pusimos recaudado, ¿no? De nombre, pero al final sale la cancelación del pasivo. Elimino el pasivo y sale la caja, ¿no? Por el pago del IGB a la SUNAT según cronograma de pago de impuestos. Entonces, ese es el tema. Ahora, ¿que ha vuelto el tipo de operación YB? Y la respuesta es sí. Este tipo de operación YV vamos a volver a utilizar para el pago del impuesto general a las ventas. Listo. Bien, amigos. Entonces, Mónica, te doy pase. Muchas gracias por el tiempo. Y te doy pase, Mónica. Bien. Muchas gracias, Marlon, por tu exposición, como siempre muy clara. A continuación, vamos a dar pase a nuestra expositora, la señora Cecilia Herrera Tejada. Ella es especialista de la Dirección de Normatividad y desarrollará los casos prácticos de devolución de ingresos distintos de recursos ordinarios recaudados en el periodo vigente y en periodos anteriores. Y asimismo, el caso práctico sobre servicios financieros debitados directamente de las cuentas recaudadoras. Muy bien. Adelante, Cecilia. Buenos días con todos. En esta parte de la charla vamos a tratar el tema de los procedimientos contables de devolución de ingresos distintos de recursos ordinarios. Es necesario precisar que estos procedimientos se han implementado para la aplicación del artículo 9 de la Directiva 02/2024 EF5206, que justamente tiene como objeto establecer los procedimientos para la devolución de ingresos públicos de fuentes de financiamiento centralizadas en la cuenta única del Tesoro, independientemente de su titularidad, así como aquellos recursos que se hubieran depositado indebidamente por error o en exceso en la CUT. Asimismo, es necesario precisar que este artículo 9 es de aplicación de las unidades ejecutoras de las entidades del Gobierno Nacional, gobiernos regionales y de los pliegos de los gobiernos locales. Asimismo, el artículo 9, que centra los procedimientos para llevar a cabo la devolución de ingresos distintos de recursos ordinarios, precisa los procedimientos administrativos que deben seguir las entidades en las áreas correspondientes para que se puedan ejecutar las devoluciones. Entre estos requisitos están la obligación de realizar determinadas acciones que están dispuestas en el artículo 5 de la directiva, como es el reconocimiento formal del derecho a la devolución a través del acto administrativo correspondiente, comunicación de las razones de la devolución, identificación del beneficiario, fuente de financiamiento del ingreso, monto, entre otros. ¿Y esto por qué? Porque es importante para la parte contable que se cumpla con este requisito que establece el artículo 5, porque vendría a ser el sustento documentario que requiere el contador para el registro contable de la devolución. Tenemos que recordar lo manifestado por Marlon, ¿no? De acuerdo al numeral 14.1 del artículo 14 del texto ordenado del decreto legislativo 1438, las transacciones y hechos económicos se sustentan en documentos físicos o electrónicos. Por lo tanto, estas devoluciones tienen que tener un sustento y estas estarían normadas en el artículo
quinto de la directiva. Asimismo, hay una serie de procedimientos que ya abarca a las áreas administrativas, procedimientos que se tienen que cumplir para poder identificar si los recursos que se van a devolver han sido depositados en la cuenta única, si estos recursos han sido materia de la aprobación de una asignación financiera por el Tesoro Público, y si a la fecha existen saldos disponibles en esa fuente de financiamiento y rubro del cual se va a efectuar la devolución. Entonces, contando con todos esos requisitos, la entidad recién genera los procedimientos administrativos que van a, digamos, a caer o a registrarse finalmente en el módulo administrativo. Para su registro en el módulo administrativo, la Dirección General de Presupuesto Público aprobó el clasificador 1551-413, devolución de recursos distintos de recursos ordinarios, mediante el comunicado 012-2024 EF 5001, incluyendo este clasificador en los clasificadores económicos de ingresos vigentes para el presente periodo. Asimismo, en el artículo 9, esta directiva establece que este clasificador de ingresos con el cual se van a realizar las devoluciones se registran con el tipo de operación YT. ¿Qué significa? Una operación YT significa una disminución en la ejecución del ingreso. Entonces, en base a todos estos detalles, la Dirección General de Contabilidad Pública aprobó la cuenta 4505-05, devolución de recursos distintos de recursos ordinarios. Es una cuenta de naturaleza deudora, ¿no? Y tiene la desagregación que se relaciona con cada uno de los rubros del estado de gestión. Llámese ingresos no tributarios, ingresos financieros, otros ingresos, ingresos tributarios, para las devoluciones que tengan que efectuar las municipalidades por el pago de tributos municipales que hayan sido recibidos y centralizados en la CUT, que por alguna razón el pago ha sido en exceso o ha habido algún error en el importe, entonces eso sería evaluado por la entidad y con los procedimientos establecidos en la directiva, aprobada la devolución, ¿no? Y también podrían darse devolución de donaciones y transferencias en lo que son donaciones recibidas. Entonces, nosotros en la parte contable tenemos que evaluar cuál va a ser el efecto de estas cuentas en la formulación del estado de gestión. Cuando nosotros veamos la hoja de trabajo de formulación del estado de gestión, vamos a ver que por el lado del haber tenemos todos los ingresos registrados, reconocidos y registrados dentro del periodo, ya sea mensual, trimestral o semestral. Y esta cuenta 4505 se va a mostrar en el debe en el debe de la hoja de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que estos importes van a representar una disminución de los ingresos, ya sea no tributarios, ingresos financieros, otros ingresos, ingresos tributarios para municipalidades o donaciones. Ahí se va a ver una disminución de los ingresos, ¿no? Y esto va a tener un efecto adicional. ¿Por qué? Porque cuando las entidades formulan
el anexo 1 del EF2, conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal, vamos a ver que estas disminuciones que se presentan en los rubros que ya indicados del estado de gestión, ¿no? En la parte presupuestal no se visualizan. Entonces, vamos a tener ahí una diferencia. ¿Y por qué? Porque estamos viendo que el clasificador que centraliza las devoluciones es el clasificador 1551-413, devolución de recursos distintos de recursos ordinarios, que se muestra en el rubro otros ingresos. Quiere decir que por todas las fuentes de financiamiento de las cuales se hayan ejecutado ingresos, con afectación presupuestal, la disminución por devoluciones solamente se va a ver en el rubro otros ingresos. Sin embargo, en los rubros del estado de gestión se va a ver la disminución en cada uno de ellos. La entidad tiene que tener el control de todas las devoluciones que ejecuta mensual, trimestral o semestralmente, para que pueda explicar estas diferencias. Ahora, en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos, nosotros a nivel de los ingresos, si vemos el anexo al EP1, vamos a ver que este clasificador 1551-413 se va a mostrar en cada fuente de financiamiento y rubro de los ingresos donde se hayan ejecutado devoluciones. ¿Por qué? Porque cuando la entidad registra un expediente administrativo, en ese expediente administrativo está identificando la fuente de financiamiento y el rubro del que va a ser afectado por la devolución. Entonces, acá hemos dicho que tenemos para la devolución de ingresos, ¿no?, un cargo en la cuenta 450505 a nivel detalle. Es una cuenta de naturaleza deudora y el devengado contable es con abono a la cuenta por pagar, ¿no?, por el reconocimiento de la obligación de devolver recursos en el periodo vigente a terceros o beneficiarios aprobados por la entidad. Y acá en la parte baja se está poniendo, ¿no?, que las entidades deben tener en cuenta, y sobre todo el área contable, los requisitos que establece el artículo 5, donde la entidad debe sustentar la devolución, o sea, debe generar el documento que sustenta la devolución como fuente del registro contable. Luego viene, en la fase recaudado, el giro para la devolución de los recursos al administrado o al beneficiario, ¿no? Y como estos recursos corresponden a recursos administrados a través de la cuenta única, cuando la entidad identifica la fuente, el rubro y el tipo de recurso, eso nos lleva a la cuenta del haber del girado, ¿no? Porque ahí vamos a tener la cuenta relacionada a la fuente de financiamiento, rubro o tipo de recurso. Será recursos directamente recaudados, todas las cuentas de los recursos que se administran a través de la cuenta única. Pasamos ahora a la devolución de ingresos distintos de recursos ordinarios recaudados en periodos anteriores. El clasificador para el registro de la devolución de recursos distintos de recursos ordinarios va a estar enlazado a la cuenta 550606. ¿Por qué utilizamos una cuenta de gastos? Porque no podemos afectar
los ingresos recaudados en el periodo para devolver recursos que ya se encuentran en los resultados acumulados de las entidades, ¿no? Acá la entidad, cuando identifique que la devolución está relacionada con un ingreso recaudado en ejercicios anteriores, tiene que identificar el clasificador 1551-413, devolución de recursos distintos de recursos ordinarios vinculados con la cuenta 550606, cuya denominación es devolución de ejercicios anteriores, recursos distintos de recursos ordinarios. Por el reconocimiento de la obligación a devolver estos recursos con abono a la cuenta 2103, cuentas por pagar. En la fase recaudado se gira la devolución igualmente con abono a la cuenta que representa la fuente de financiamiento y el rubro del cual se están devolviendo los recursos. El efecto en el estado de gestión de esta operación de devolución de recursos recaudados en periodos anteriores es que la cuenta 550606 es una cuenta sin afectación presupuestal y siempre la afectación presupuestal en el clasificador 1551-413, devolución de recursos distintos de recursos ordinarios, lo vamos a ver como una disminución en el rubro otros ingresos en la columna de ejecución presupuestal del anexo 1 del EF2, conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal. Estos datos tienen que ser tomados en cuenta para las notas explicativas de las diferencias que se van a presentar en este anexo. Pasamos ahora a un caso que se ha desarrollado en el sistema, en la tabla de operaciones, debido a diversas consultas que hacen las entidades respecto a la aplicación de los numerales 1 y 2 de la primera disposición complementaria final de la Directiva 002-2024 EF 5206 del Tesoro Público. Normalmente, ¿qué es lo que dice? Sobre todo Marlon ya les ha explicado en la primera parte que el numeral 1 precisa que las entidades deben registrar el monto total recaudado financiera y presupuestalmente en la fuente que corresponda. Sin embargo, estas recaudaciones muchas veces están afectas a los cargos bancarios, a embargos o también a las comisiones que cobran las empresas financieras recaudadoras de recursos, ¿no? Por el servicio de recaudación de ingresos. Entonces, ¿qué es lo que dice el numeral 2 de la primera disposición complementaria final? Dice que estos montos debitados directamente de las respectivas cuentas recaudadoras de las entidades por los conceptos indicados, como son cargos bancarios, embargos, debitados u otros, ¿no? Se registran afectando el presupuesto de gastos de la entidad, ¿no? Utilizando el tipo de operación N, adquisición de bienes y servicios, U o G, otros gastos definitivos según corresponda. En este caso, estamos registrando una operación de gastos por cargos bancarios. Tenemos ya el clasificador
que todos ustedes conocen, 23, 26, 21, cargos bancarios. Tenemos la cuenta vinculada a ese clasificador, que es la 5302-060201, cargos bancarios, y el gasto devengado se registra con abono a la cuenta 2103-010102, servicios. ¿En qué fuente? En la fuente recursos ordinarios. ¿Qué es lo que genera una ejecución o un devengado del gasto en la fuente recursos ordinarios? Genera el segundo asiento del devengado. Y este segundo asiento del devengado lo podemos ver en su reporte correspondiente y representa la aprobación de la asignación financiera por el gasto devengado. Entonces, tenemos acá, ¿no?, un cargo a la cuenta 1206, recursos Tesoro Público, con abono a la cuenta 4402, traspasos y remesas corrientes recibidos. En el registro del gasto girado, el sistema de manera automática también genera un cargo en la cuenta 2103-010102 con abono a la cuenta 1206, recursos Tesoro Público. ¿Por qué? Porque es un gasto que se financia con el rubro 00, recursos ordinarios. Sin embargo, de acuerdo a las coordinaciones efectuadas, este registro, por el tipo de documento al que está relacionada la fase girado, no representa salida de recursos para el Tesoro. ¿Qué sucede ahí? Que en realidad la entidad ha tenido un débito automático en su cuenta corriente bancaria. Puede ser en la cuenta corriente del Banco de la Nación, Banca Financiera Pública, o en la cuenta corriente de la banca financiera privada, ¿no? Y también a la hora de registrar la ejecución de ingresos en el asiento 1 del recaudado, cuando tenemos contratos de recaudación con empresas recaudadoras de recursos a través de medios electrónicos, en esos contratos se establece el porcentaje que representa el costo del servicio de la recaudación. Entonces, en esos casos, ¿qué cuenta se utiliza? La 110110, recursos en documentos, en el asiento número 1 del recaudado. En este caso estamos viendo solamente el tema de cargos bancarios, pero el procedimiento es exactamente el mismo. En el caso de embargos también, el procedimiento contable es el mismo. ¿Qué van a cambiar? Las cuentas en la fase de devengado y las cuentas en la fase girado. ¿Por qué? Porque el sistema de por sí, cuando hay un cargo bancario, el banco le detrae los fondos. Sin embargo, en la contabilidad tenemos un saldo sin financiamiento ya. ¿Por qué? Porque ya no contamos con esos recursos. Y al haberse girado con la cuenta 1206, que es una operación sin salida de recursos del Tesoro, nos quedan saldos en dos cuentas que necesitamos regularizar. ¿Por qué? Porque siendo sin salida de recursos del Tesoro, es que no ha habido asignación financiera. Y teniendo un saldo que no tiene financiamiento, porque es el saldo que realmente ha cubierto el cargo bancario, ¿no? Entonces, tenemos que registrar la regularización. Para ello, en la nota complementaria 200.007, reclasificación de cuentas
con autorización del OGA o quien haga sus veces, DS 043, es necesario precisar que esta operación que estamos explicando es para las entidades comprendidas en el Decreto Supremo 043/2022. Entonces, para este caso, ¿no?, la regularización que vamos a registrar con la nota complementaria 200.007, el ajuste sería un cargo a la cuenta 4402, traspasos y remesas recibidos, con abono a la cuenta 1101-030114, recursos ordinarios, otras entidades captadoras. Ahí estamos regularizando un registro contable para saldar la cuenta que tenemos sin financiamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el banco ya debitó del saldo disponible los cargos bancarios u otro gasto como que lo establece el numeral 1 el numeral 1 de las de la primera disposición complementaria final de la directiva. Luego, siempre es necesario que las entidades efectúen el análisis de los saldos de sus operaciones. Como ya explicó Marlon, en las operaciones de ingresos, cuando la entidad registra el recaudado, se genera la obligación de entregar recursos al Tesoro. Entonces, si hemos disminuido el saldo de la cuenta 1101-030114, recursos ordinarios, otras entidades captadoras, también tenemos que disminuir dicha obligación por el mismo importe, ¿no? Por el importe de los cargos bancarios. Esto va a representar un cargo en la 2103-990903, recursos ordinarios, otras entidades captadoras, con abono a la cuenta 540203, recursos ordinarios, Tesoro Público, por la rebaja de la obligación de entregar recursos al Tesoro Público. Luego de ello viene la transferencia de los recursos disponibles al Tesoro. ¿Cuántos van a ser? ¿Cuál va a ser el importe que voy a poder transferir al Tesoro? El neto entre lo recaudado y el cargo que ha efectuado el banco por los gastos bancarios. Es decir, voy a transferir un cargo a la 2103-990903 con abono a la 1101-030114 por 9.500, que es el saldo disponible que le queda a la entidad como obligación de transferir recursos al Tesoro. Bueno, por mi parte es todo. Espero que de alguna manera estos puntos tratados hayan servido para esclarecer algunas consultas que vienen efectuando las entidades de manera reiterativa. Gracias, Ceci, por la exposición. Ahora pasaremos a la ronda de preguntas. En esta sección daremos respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes. Cecilia, bueno, tenemos aquí una pregunta. Si el cargo bancario lo cobra el Banco de la Nación, ¿ya no sería necesario la nota contable de traspasos del Tesoro Público? Esa es una pregunta que tenemos de una entidad. Bueno, cuando el Banco de la Nación ejecuta el cargo bancario, disminuye la disponibilidad de recursos que tiene para transferirle al Tesoro. Sin embargo, el sistema, al momento de la recaudación,
ha generado una obligación de transferir recursos al Tesoro por el monto total recaudado, ¿no? Registrado en el expediente de ingresos. Es por esa razón que es necesario hacer el ajuste de la obligación de entregar recursos al Tesoro luego de registrada el gasto en el rubro 00 por cargos bancarios. ¿Por qué? Porque se tiene que mostrar desde el punto de vista contable y presupuestal el efecto del cargo bancario. Esa va a ser una operación de gastos. Y vamos a tener en los ingresos la recaudación y por el lado de los gastos, la ejecución del gasto por cargos bancarios. Esa operación de ingresos y gastos nos va a determinar una diferencia que es la que tenemos que ajustar para poder transferir al Tesoro el monto disponible, ¿no? Porque voy a tener, por decir, 10.000 de ingresos, 500 de cargos bancarios y mi importe disponible va a ser 9.500. Por lo tanto, tengo que rebajar la obligación de entregar recursos al Tesoro con la operación complementaria 200.003, reclasificación y o ajuste de obligación de entregar recursos al Tesoro Público para luego transferir solo el saldo disponible. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos aquí otra pregunta de un participante. Lo que consulta es lo siguiente. ¿En qué casos debo usar el clasificador presupuestario 1551-412? El clasificador 1551-412 solamente aplica para las entidades comprendidas en el Decreto Supremo 043. Su presentación respecto o su administración, digamos, respecto al clasificador 1551-413 es abismal. ¿Por qué? Porque los recursos que recaudan las entidades comprendidas en el TS 043 lo recaudan por cuenta del Tesoro Público. Por lo tanto, en el estado de ejecución del presupuesto de ingresos, así como en todos los anexos presupuestarios, incluyendo el anexo 1 del EF2, conciliación de cuentas de gestión y ejecución presupuestal, no se puebla ese clasificador 1551-412. Sin embargo, el clasificador 1551-413, cuyo ámbito de aplicación es para todas las unidades ejecutoras comprendidas en el Gobierno Nacional y gobiernos regionales y pliegos de los gobiernos locales, se entiende que a nivel de gobierno nacional es solamente para las fuentes de financiamiento diferentes de recursos ordinarios. Entonces, su aplicación es totalmente diferente. La aplicación del clasificador 1551-412 no tiene efectos en el presupuesto de ejecución de ingresos de las entidades. Ningún clasificador comprendido en el TS 043 tiene efecto en los estados presupuestarios. Muchas gracias, Cecilia. Bien, a continuación vamos a hacer la siguiente pregunta, dirigida para nuestro expositor Marlon Prieto. Las multas que se emiten por una sanción laboral con una resolución administrativa, ¿debe reconocerse como ingreso o debería estar en cuentas de orden? Muy bien, bueno, sobre esta pregunta debemos tener en cuenta lo siguiente. Las resoluciones y cualquier documento interno son propios de cada gestión. Recuerden que eso no lo regula la Dirección General de Contabilidad Pública. Más allá de qué documento debe ser el documento que origina o aprueba la multa, ¿no? Eso es un tema interno.
Sin embargo, por la parte contable, es importante señalar que, tal como dice el párrafo 88 de la norma internacional 23, las multas se reconocen por decisión de un tribunal. Eso significa, aterrizando nuevamente al caso del país, las multas se deben reconocer primero cuando la instancia correspondiente, la instancia legal, ¿no? Judicial, arbitral, determine que nosotros somos los ganadores, ¿no? de ese juicio previamente realizado. Entonces, si eso es así, excelente, ¿no? Hasta ahí hay una sentencia, muy bien. Por el lado legal, perfecto, ya estoy en el ámbito de reconocer la multa. Sin embargo, el párrafo 31 de la NIC 23 nos dice que al momento de reconocer los activos, hay que evaluar la probabilidad del flujo de estos beneficios. Es decir, habría que ver sobre, de pronto, la información histórica, si estos ingresos son, si realmente la experiencia nos dice, la experiencia pasada nos enseña que los ingresos sí van a ser reales, ¿no? Pero si estos ingresos no se van a dar por circunstancias que la misma entidad seguramente va a calificar, entonces no se reconocería. Y sobre las cuentas de orden, gracias por usar las cuentas de orden, estas cuentas de orden bajo NIC SP, las NIC SP no hablan de cuentas de orden, ¿no? No refieren cuentas de orden, ¿no? Cuando revisamos la NIC SP1, por ejemplo, los elementos que integran el estado de situación financiera, ni siquiera la mencionan a las cuentas de orden ni tampoco al presupuesto. Los elementos son activo, pasivo, ingresos, gastos, patrimonio, flujo efectivo, pero cuando hablamos de los componentes de los estados financieros, según la NIC SP1, ahí sí de pronto se ve la parte presupuestal, ¿no? La información, pero nunca aparecen las cuentas de orden. Bueno, no obstante, solamente la DGCP ha dispuesto en la resolución directoral 016 del año pasado el uso de cuentas de orden para el tema de las sentencias judiciales, nada más. Pero tampoco las cuentas de orden se han derogado, ¿no? Si revisamos el plan contable, ahí están las cuentas de orden. Entonces, bueno, vamos a ver qué pasará en un futuro respecto a esto, ¿no? Eso ya va a ser decisión del ente rector, pero yo preferiría de pronto ya que estamos bajo el marco NIC SP, hacer lo que dice las normas, ¿no? Si es que no se van a reconocer formalmente esas multas, podríamos revelarlas en notas. Eso sería, Mónica. Muchas gracias, Marlon. La siguiente pregunta es, las entidades actualmente recaudan los ex-RDR para el Tesoro. Entonces, solo serían agente y no principal. ¿Cómo se deberían reconocer estos ingresos según las NIC SP? Correcto. Bueno, igual esta pregunta tiene que ser respondida sobre lo que dice la guía de implementación de la NIC SP número 9, ¿no? Sobre el principal y la agente. Mencionamos en la guía de implementación número 32, señalamos en la charla de que el principal no tiene ciertas características, ¿no? Una de ellas es, por ejemplo, que el principal proporciona qué tipo de bienes y servicios va a realizar. Yo hacía fuerza de que no es el Tesoro quien hace esto, ¿no? Es la misma entidad, ¿no? Si es un servicio, si son venta de bienes, es la entidad la que proporciona estos bienes y servicios. El Tesoro Público ni siquiera sabe qué bienes y servicios genera una entidad. Número dos, también dice que la entidad gestiona los inventarios, ¿no? En el caso de bienes, por ejemplo. Un ejemplo, los hospitales, el Ministerio de Salud, si tuviera que vender medicina. Igual, el principal gestiona inventarios, no el Tesoro. Y otra característica es que el principal establece precios, ¿no? El Tesoro Público no me prepara mi tupa. El Tesoro Público no tiene por qué decirme cuánto es que yo tengo que cobrar, ¿no? Y quien gestiona riesgos crediticios, ¿no? Ese es el punto 4 de la guía de implementación. Igual, si alguien no me cobra, perdón, si yo vendo un bien o presto un servicio y no me pagan, no le voy a decir, oye, Tesoro Público, auxilio, ayúdame, ¿no? Porque no me quieren pagar. No, tú eres el que sabe el negocio, el Tesoro Público no. Entonces, esas son las características que tiene un principal. Todo indica que el principal son las entidades, ¿no? Son las entidades y no el Tesoro Público. Sin embargo, aparece un decreto supremo 043 que dice los recursos, ¿no? que generan las entidades, ¿no? por tasas, ingresos no tributarios y las multas son recursos del Tesoro Público. Ese es otro momento. Entonces yo ya reconocí el ingreso y ahora bajo esta norma tengo que reconocer esa salida, ¿no? del recurso. O sea, voy a reconocer el gasto y finalmente la transferencia a favor del Tesoro. Eso es la explicación. Gracias, Marlon. Tenemos aquí otra pregunta de nuestros participantes.
lo que nos indican es, ¿qué pasa si reconozco como ingreso un servicio que aún no ha sido prestado y el usuario después, por motivos ajenos a la institución, solicita la devolución de su dinero? Adelante, Marlon. Ujú. Gracias, Mónica. Justamente lo que estamos tratando, ¿no? No debió haberse reconocido como ingresos, no debió haber reconocido, pero lo hicieron. Ah, un error, ¿no? O sea, como que ese ingreso está haciendo que tus resultados de gestión del ejercicio sean de repente sobrevalorados porque has incluido un ingreso que no debiste haberlo incluido. Entonces, este año hace el registro del gasto, ¿no? Para recuperar para eliminar ese ingreso que injustamente se ha reconocido. Por eso acá la norma es importante al momento de tener en cuenta el reconocimiento de las multas. Si no están debidamente por decisión de un tribunal o debidamente consentidas, no deberían reconocerse las multas. Una cosa es la caja y otra cosa es el devengo. Más allá de si la persona, hoy ejecutamos por ejemplo, una póliza de caución o una carta fianza, ¿no? El día de hoy se ejecutó, correcto, tenemos el dinero. Probablemente digo, el tesorero va a creer de que ese recurso ya es de la entidad. Y como dije en la charla, incluso han gastado ese dinero, ¿no? Se han gastado el dinero. Y cuando el proveedor ganó el juicio, en la segunda instancia, el juez ordenó que se devuelva. Entonces la entidad no tenía recursos para devolver y eso genera un montón de problemas legales, ¿no? O sea, es complicado, pero no es el tema de la discusión. El tema es por la parte contable. Entonces, no reconozcamos ingresos mientras estos no estén establecidos en una decisión de un tribunal. Para nosotros, cuando esté debidamente consentida, firme, ejecutoriada, como dicen las normas, ahí reconocemos el ingreso. Luego de eso, hay que evaluar la probabilidad de recibir este recurso, ¿no? Si el recurso no va a ser probable recaudarlo, entonces tampoco revelamos, ¿no? Tampoco vamos a inflar los activos con cuentas incobrables, activos que no cumplen la definición de tales. Entonces ahí podríamos no usar cuentas de orden, es mi consejo, pero sí revelar en notas. Eso es lo más recomendable, ¿no? Acuérdense que bajo NIC bajo NIC SP no existen cuentas de orden, ni siquiera la mencionan. Es un tema local, ¿no? Que probablemente la DGCP más adelante tomará una decisión. Bueno, ese es el alcance, Mónica. Muchas gracias. Gracias, Marlon. A continuación, tenemos la última pregunta de nuestros participantes. En mi entidad hemos ejecutado una carta fianza por adelanto directo. El laudo me dice que está consentida a favor de la entidad. Somos parte del Decreto Supremo 043. ¿Dichos ingresos los puedo incorporar al presupuesto? A ver, la parte final dice, si dichos recursos se deben incorporar al presupuesto, carambas, llamaremos a un representante de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿no? Para que pueda responder. No, mire, fuera de la broma, no, esos temitas que son presupuestales, ojo que nosotros como ente rector nos circunscribimos a temas exclusiva y eminentemente contables, ¿no? Obviamente me gustaría darte una opinión personal, obviamente, pero no lo voy a hacer porque es un tema que no nos corresponde. Más bien sí te pediría que trates esa consulta, lo direcciones a través de la Dirección General de Presupuesto Público, ¿ya? Si tienes que modificar tu presupuesto, qué tipo de modificación es, ¿no? Eso mejor trátalo con ellos, ¿no? Esa respuesta es con ellos. Sí, por favor. Gracias, Mónica. Muchas gracias, Marlon. Muchas gracias, Cecilia, por sus exposiciones. Agradecemos asimismo a todos los participantes que nos han acompañado en esta conferencia sobre procedimientos contables del tratamiento de ingresos bajo el marco NIC-SP que organiza el Ministerio de Economía y Finanzas. Se les informa también que los videos de esta conferencia serán publicados en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas para que pueda ser compartido y visualizado. Buenos días con todos y hasta pronto. Gracias.